Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a generar su clase y con esta vamos a finalizar lo que son sus métodos anticonceptivos. Vamos a clasificar los últimos dos que constan en los métodos permanentes y los que son también clasificados como naturales. Bien, vamos a definir en primer lugar qué son los métodos permanentes. Nos dice acá que son métodos definitivos de planificación familiar. Están disponibles para la mujer o también en este caso para el hombre y prácticamente son o cumplen la función de, en este tipo, hombres o mujeres que ya no desean tener más hijos principalmente. Acá nos dice bien claro, una vez realizadas este tipo de cirugías, que ahorita vamos a ver cuál es cada una, tanto en el hombre como en la mujer, tienen efectividad para toda la vida. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que este tipo de cirugías ya no son reversibles, por eso repetimos, cuando uno ya es adulto, ya formó una familia y prácticamente quiere tener lo que es control en el número de hijos, esto habla de una acción responsable, sobre todo dentro de la sociedad, ya se pueden generar este tipo de cirugías para en este caso evitar tener un hijo que prácticamente no es planeado, ¿ok? Pero recuerden, este tipo de cirugías ya no son reversibles. Estamos hablando de métodos permanentes y que sabemos que hay uno específico para la mujer y uno para el hombre. ¿Cuál es el que se realiza en este caso en el aparato reproductor femenino? Prácticamente el nombre como tal recibe salpingoclasia. ¿En qué va a constar esta salpingoclasia, chicos? Es un procedimiento quirúrgico que va a bloquear de forma permanente las trompas de falopio y de esta manera se va a evitar que el esperma pueda llegar al óvulo para fecundarlo. ¿Cómo es que se genera este tipo de situaciones? Se los voy a generar aquí con otro color. Si se dan cuenta, ustedes tienen ubicado aquí lo que es prácticamente el aparato reproductor femenino. Si se dan cuenta, aquí a nivel de las trompas de falopio se están generando lo que es el corte. Al generarse ese corte, que evidentemente tiene que ser bilateral, es decir, de los dos lados, ya no pueden ocurrir dos situaciones principales. La primera es que el óvulo pueda descender y evidentemente ya no va a poder ser fecundado, o la segunda situación es que una vez que el espermatozoide ingresa por lo que es la vagina y va directamente hacia lo que es el útero, ya no puede pasar hacia lo que es la trompa de falopio y evidentemente también ya no va a encontrar un óvulo para que lo pueda fecundar. Por eso es que nos menciona aquí, chicos, que su eficacia es mayor al 99%. Pero recuerden, una vez realizada esta cirugía, ya no se puede revertir. Y bien, ahora sí hablamos del proceso quirúrgico que se lleva a cabo, pero en los hombres, como tal, recibe el nombre de vasectomía. ¿En qué consiste la vasectomía, chicos? Nuevamente es un proceso, pero aquí se maneja ambulatorio. Voy a generar aquí la explicación. En el caso de la salpingoclasia que se hace en el caso de las chicas, en ese procedimiento sí se necesita estar bajo anestesia general y necesita uno entrar a un quirófano para que se pueda llevar a cabo. En el caso de los hombres, el proceso de la vasectomía se dice que es ambulatorio, puesto que no necesitan ingresar al quirófano. Se debe ingresar a lo que es el consultorio del médico y él, con anestesia local, es decir, exclusivamente en la zona, puede realizar lo que es el procedimiento y no necesita el paciente quedarse internado en el hospital. A eso se refiere que es un procedimiento ambulatorio, es decir, así como el paciente ingresa, se realiza el procedimiento aproximadamente una media hora y después de eso se le dan los cuidados necesarios y las indicaciones al paciente y él se puede retirar a su casa a guardar reposo principalmente. Entonces, regresamos. ¿Cómo es que se lleva a cabo este proceso de la vasectomía? Básicamente consiste en la sección, o en este caso nuevamente en el corte, pero esta vez de los conductos deferentes. Si ustedes lo llevan hacia lo que es su imagen, vean nuevamente aquí. Aquí están ubicados los conductos y lo que se hace es que se genera nuevamente de manera bilateral lo que es un corte. ¿En qué va a favorecer esto, chicos? Prácticamente lo que dice aquí su diapositiva. La consecuencia es que el semen que se va a seguir produciendo, porque en las siguientes emisiones eyaculatorias se sigue prácticamente generando lo que es la sustancia del semen, pero ojo, ya no contiene espermatozoides, entonces evidentemente ya no pueden fecundar, sin dejar de mencionar que, por ejemplo, en este caso la mujer no tenga la salpingoclasia, aunque ella siga teniendo, perdón, su proceso natural de lo que es la menstruación y ella siga generando óvulos, si en este caso el semen del chico ya no contiene espermatozoides, ya no hay ningún problema de que se pueda fecundar ese óvulo. Esa es la gran ventaja de que los chicos se generen este tipo de procedimientos. Y nos dice acá que es un método de control natal con tasas muy altas de seguridad y nuevamente de efectividad. Vamos a ver consideraciones específicas prácticamente hacia la vasectomía, puesto que una vez que se realice este procedimiento, les repito, se deben de llevar cuidados específicos para que también no se tenga ningún problema, ¿ok?
Y bien, chicos, ¿cuáles son las ventajas de realizar cualquiera de los dos procedimientos, ya sea la salpingoclasia en las mujeres, en este caso la vasectomía en los hombres? Primero que nada, que son procedimientos, como marca aquí su diapositiva, que son sencillos y seguros. Si bien es cierto que ustedes ya vieron que en el caso de las chicas se necesita ingresar a un quirófano y en el caso de los hombres sí se puede únicamente realizar el procedimiento en un consultorio, de todas maneras, ambos procedimientos son completamente seguros y evidentemente que realiza el especialista. Bien, como segundo punto nos menciona acá y es el principal, el objetivo por el cual se realiza este tipo de cirugías es que son el método ideal para quienes ya no quieren tener hijos. Entonces, evidentemente este método sobre todo va más enfocado o encaminado principalmente a mujeres adultas, hombres adultos que ya formaron una familia, ya tienen el número de hijos deseados y en todo caso generan lo que es la planificación familiar para evitar tener mayor número de hijos de los cuales ellos evidentemente querían en un inicio. ¿Ok? Como punto número 3 nos dice aquí que estos métodos no afectan lo que son las relaciones sexuales. Sí se deben de llevar indicaciones específicas, es decir, cuidados muy importantes después de realizadas estas cirugías que ahorita les vamos a mencionar, pero no afectan para nada el que la pareja pueda seguir teniendo relaciones sexuales con normalidad. Y en último lugar, y también muy importante, que ninguna de estas cirugías va a generar lo que son daños a la salud. El organismo va a seguir trabajando de manera natural. Y bien, entonces acá también pues sí es importante mencionar algunas de las desventajas. Como primera y la principal, porque si bien es cierto que ustedes ya vieron que prácticamente este tipo de cirugías son enfocadas para ya no tener hijos, principalmente deben saber algo aquí, chicos. También es importante que si se va a realizar este tipo de procedimientos es porque se tiene relaciones sexuales con una única pareja. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Y va de la mano con su punto número uno. Este tipo de procedimientos, como evidentemente ya no van a involucrar otro método anticonceptivo y tampoco uno de barrera, como es por ejemplo el preservativo, y prácticamente se llevan a cabo relaciones sexuales con contacto directo, tanto de la piel como de los fluidos y demás, acá bien importante, parejas estables, puesto que este tipo de procedimientos no previenen lo que es el contagio de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, sí es cierto que ya van a estar protegidos para ya no tener hijos, pero el problema es que si su pareja no es estable, pudieran estar en este caso en riesgo o en peligro de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Y fíjense, la consideración importante de la que hablábamos en la diapositiva pasada, dice acá, en el caso de los hombres, se debe utilizar condón durante 3 meses después de la vasectomía para asegurarse de que ya no hay espermatozoides. Por eso les coloqué esta imagen que ustedes ven aquí en pantalla. Recuerden que en la vasectomía lo que se genera es el corte del conducto deferente. Aquí la situación, chicos, es que en esta parte del conducto deferente todavía pudieran haber quedado ahí alojados algunos espermatozoides. Entonces, en las siguientes emisiones eyaculatorias o expulsiones de semen, pudieran todavía tener mínimos contenidos de espermatozoides. Por eso es que se les recomienda en este caso a los hombres, a los varones, que después de que se les realice este procedimiento de la vasectomía, durante 3 meses todavía utilicen lo que es un preservativo por rango de seguridad, principalmente. Y por último nos menciona acá, se pueden presentar ligeras molestias después de la intervención, pero estas son pasajeras. Como toda cirugía, al final de cuentas ustedes saben que por lo general, después de que pasa en este caso el procedimiento, pues la principal molestia sobre todo es el dolor. Entonces, nada como mandar medicamentos, en este caso analgésicos, también antibióticos para evitar alguna infección y evidentemente una segunda consulta para chequeo con el médico, tanto para el hombre como para la mujer. Y bien, entonces ahora vamos a hablar de otros métodos, los métodos que son clasificados como naturales. Aquí lo importante está, sobre todo en que ustedes conozcan la información, puesto que este tipo de métodos, por supuesto que tienen un muy bajo porcentaje de efectividad, puesto que en ellos no van a estar involucrado ningún tipo de objeto ni sustancia para poder evitar lo que es la fecundación, en este caso la unión directa del óvulo con el espermatozoide. Vamos a desarrollar un poquito más a fondo lo que son los métodos naturales. Y bien, entonces, vamos primero a definirlos. Primero que nada, ustedes deben de saber, perdón, que también como nombre reciben lo que es planificación familiar natural. Sin embargo, aquí está la definición como tal de un método natural. Nos dice que son métodos para evitar el embarazo, pero fíjense, se basan en abstenerse de tener relaciones sexuales con penetración durante el periodo fértil del ciclo menstrual. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que prácticamente se debe de llevar un control muy estricto
estricto en lo que es el ciclo menstrual, los 28 días de menstruación que se generan en el caso de las mujeres, para que se pueda tener un conteo específico de los días fértiles y evidentemente durante ese periodo de los días fértiles que no se tenga contacto sexual directo, y en este caso que estamos hablando de métodos naturales que no conllevan ningún otro método, la principal función es generar abstinencia durante esos días fértiles para evitar en este caso un embarazo no deseado. Nos dice acá que aunque depende del método, porque ahorita vamos a ver que existen 4 métodos principales, pues por lo general su eficacia es menor al 90%. Sí es cierto que hay indicaciones que se deben de llevar en cada uno de ellos, pero evidentemente todos y cada uno de ellos tienen un alto porcentaje de que se pueda llevar a cabo lo que es un embarazo no planeado. Y bien chicos, para recapitular cómo es que funcionan este tipo de métodos, aquí hacemos hincapié en que no se necesita ningún objeto ni tampoco ninguna sustancia para que se puedan utilizar. Prácticamente se necesita lo que es llevar un registro preciso del ciclo menstrual, como la imagen que ustedes ven aquí en pantalla y que vamos a abordar en su primer método natural. Y ojo, también estar muy atentos, y en este caso sobre todo las chicas, que podamos distinguir cuáles son los síntomas relacionados con el inicio del periodo menstrual. Sobre todo aquí va más enfocado hacia lo que es la consistencia de los fluidos que ya se expulsan por la vagina, que ahorita los voy a explicar también en uno de sus métodos naturales, ¿ok? Y bien chicos, ¿cuáles entonces son los 4 métodos que están clasificados dentro de los métodos naturales? En primer lugar tenemos al método del ritmo, en segundo lugar tenemos al coito interrumpido, en tercer lugar tenemos al método de la temperatura basal y en última instancia tenemos al método del moco cervical. Prácticamente todos ellos están agrupados dentro de estos métodos, recuerden porque no utilizan ni objetos ni sustancias para llevar a cabo lo que son las relaciones sexuales. Prácticamente se están llevando a cabo sin protección, es contacto directo de los aparatos reproductores y recuerden, y lo voy a enfatizar cada una de las diapositivas, ese es el grave problema de este tipo de métodos, que si bien es cierto que hay indicaciones específicas, tienen un alto riesgo en este caso de generar un embarazo no deseado. Y bien, entonces vamos a generar lo que es su primer método, que es el método del ritmo. ¿En qué va a consistir este método, chicos? ¿Cómo se puede llevar a cabo? Nos dice que prácticamente consiste en no tener relaciones sexuales ni 3 días antes ni 3 días después de lo que es el día de la ovulación. Aquí por eso les generé yo en grande, para que ustedes sepan qué día en cuanto a la menstruación es el día de la ovulación. Y nos dice acá que es el día 14. Prácticamente aquí se trata de tener relaciones sexuales los días que no son considerados fértiles, y los que están cercanos al día 14, nuevamente repetimos, 3 antes y 3 después, son los que son considerados como días fértiles. Bien, ustedes tienen aquí un esquema que vamos a explicar para que pueda ser un poquito más visual y ustedes puedan entender este método. Si se dan cuenta, este gráfico que tienen ustedes acá, esta imagen, nos habla sobre todo del ciclo menstrual. Fíjense, nos habla desde el día 1 hasta el día 28, que es cuando finaliza y prácticamente se da el inicio otra vez. Nos dice acá que aproximadamente los días de sangrado van a ser del 1 al 5, aproximadamente. Se puede que algunas chicas inclusive puedan tener nada más 3 días de sangrado o inclusive alargarse hasta el día 7, ¿ok? Pero si ya va más allá del día 10, entonces ya tienen alguna enfermedad que se llama como tal hipermenorrea y entonces tienen que acudir al médico. Entonces, para que vean que para todo hay rangos, ¿ok? Bien, nuevamente vamos a mencionar, hablamos de que el día 14 es el que se considera día fértil, entonces aquí nos da un rango de 2 días, pero también pueden llegar hasta el día 3, de hecho, originalmente. Entonces, ojo, si ya saben que el día 14 es el día que el óvulo prácticamente ya va a estar implantado en el útero, esperando lo que es un espermatozoide para ser fecundado, se dice acá que a partir desde el día 11 hasta el 13 ya no debe uno tener relaciones sexuales sin protección, puesto que ya pudiera estar descendiendo por lo que es las trompas de falopio hasta llegar en el día 14 a implantarse en el útero, o por lo contrario, ya que está en el día 14 en el útero, nuevamente quedarse implantado en ese útero el día 15, 16 e inclusive hasta el 17, nuevamente esperando a lo que es el espermatozoide. Y esto prácticamente es porque el óvulo tiene esos días de vida, principalmente 3, ¿ok? Sin dejar de mencionar que también los espermatozoides únicamente tienen 72 horas de vida, que nuevamente son 3 días. Entonces, ojo, acá les maneja lo que es este método, que en estos que están en color azul, prácticamente
que vean perfectamente cómo son tanto antes como después de los días fértiles, ¿sale? Que los tienen ubicados aquí en color morado, son el rango de seguridad entre paréntesis, donde se pudiese en este caso generar relaciones sexuales sin protección y nuevamente, entre comillas, no generar lo que es un embarazo no deseado. Y bien, si nos vamos entonces ahora a su segundo método conocido como el coito interrumpido, este prácticamente consiste en retirar el pene de la vagina momentos antes de la eyaculación. Recuerden ustedes que la eyaculación no es más que la expulsión del semen cuando ya va a finalizar, perdón, lo que es la relación sexual. ¿Cuál es la función acá? Y de hecho por eso aquí esta imagen en donde prácticamente les pone un alto a los espermatozoides y dice, no, aquí ya no vas a pasar. Principalmente es porque se llevan a cabo lo que es relaciones sexuales sin protección. Aquí no está especificando días, habla específicamente del momento en el que se están teniendo relaciones sexuales y habla de que momentos antes de que el chico sepa que va a finalizar su relación sexual y en este caso va a eyacular semen, lo que tiene que hacer es retirar el pene para evitar que se quede prácticamente lo que es el semen contenido en lo que es el útero. Aquí el principal problema, chicos, es que al momento de la penetración, y va de la mano con su punto número 2, toda esta función de la penetración lo que genera es que el pene y la vagina se tienen que lubricar para poder llevar a cabo este proceso. En este caso, hablando específicamente del chico, todo ese líquido lubricante también contiene lo que se conoce como el líquido preeyaculatorio que ustedes ven aquí en pantalla. Ese líquido preeyaculatorio, el principal peligro que tiene es que puede contener lo que son mínimas cantidades de espermatozoides. No completamente, y de hecho disminuido. Por ejemplo, tiene 10% del contenido del 100% que originalmente tendría una expulsión de semen. Pero el problema viene siendo eso, que aunque el chico, entre paréntesis, pueda llevar a cabo la expulsión del pene antes de eyacular, el problema es que durante ese acto de la penetración, ese líquido preeyaculatorio que se estuvo generando todo el tiempo durante el acto sexual pudiera contener mínimas cantidades de espermatozoides y entonces nuevamente resulta uno de los métodos más peligrosos y que nuevamente puede favorecer a un embarazo no planeado. Y bien, si nos vamos a su tercer método, chicos, entonces este método se conoce como el método de la temperatura basal. Nuevamente, un rango de porcentaje muy bajo para que tenga efectividad y vamos a desglosar en qué consiste este tipo de método. Principalmente es que se puedan llevar las chicas, porque este método prácticamente lo llevan las chicas específicamente, que puedan registrar en tablas la temperatura corporal a lo largo de todo el ciclo menstrual. Fíjense acá, esto les va a permitir que ustedes puedan darse cuenta cuando hay un desnivel o un desequilibrio en su temperatura corporal que puede ir desde 0.2 a 0.5 grados centígrados nada más. Y eso no nos habla más que en ese caso prácticamente en el organismo se está secretando, perdón, lo que es la progesterona y prácticamente eso es lo que le va a ayudar a que el ovario pueda producir lo que son los óvulos. Dicho en otras palabras, para que pueda quedar un poco más entendido este método, durante todo el ciclo menstrual, nuevamente desde el día 1 hasta el día 28, se tendrían ustedes que estar tomando la temperatura diariamente y ojo, y bien importante, a la misma hora. ¿Por qué? Porque evidentemente no es la misma temperatura que uno tiene, por ejemplo, al despertarse. ¿Por qué? Porque algunas duermen con pijama, algunas duermen muy tapadas. Evidentemente también es diferente la temperatura de la mañana, la de la tarde y también la de la noche. Entonces siempre se debe de escoger una hora específica para que todos los días puedan tener el mismo rango, ¿sale? Que sepan que no hay tantas variaciones porque prácticamente están bajo los mismos estereotipos, ¿sale? Misma temperatura, misma hora, mismos rangos de seguridad. Entonces, ojo, durante esos 28 días, repito, si tienen ustedes que tomar la temperatura a la misma hora, vamos a poner un ejemplo, que todos los días lo toman a las 3 de la tarde. Originalmente la temperatura en el cuerpo humano, la natural, es de 36 a 36.5 grados centígrados. Les está hablando aquí de que ustedes todos los días deberían de estar generando anotaciones de esa temperatura, que puede variar un poquito, probablemente un día que ustedes tengan 36.7, otro día que tengan 36.2, pero es decir, que no se salga de esos parámetros. Ojo,
Los días de ovulación, que prácticamente también van a coincidir aproximadamente en el día 14, ustedes van a ver cómo esa temperatura se puede ver alterada. Por ejemplo, que durante esos 3 días ustedes puedan presentar una temperatura de 37 grados centígrados o, por ejemplo, 36,9 grados centígrados, pero específicamente durante esos días cercanos a la ovulación, y posterior a eso, ustedes nuevamente vuelven a generar el registro de su temperatura normal. De esa manera, nuevamente entre paréntesis, ustedes pudieran estar seguras de los días que están generando su proceso de ovulación y nuevamente mantener un rango de días en los que se puede tener relaciones sexuales sin protección, evitando lo que es un embarazo no planeado. Creo yo que este método es muy complicado, puesto que, repito, hay muchas variaciones, el clima, la ropa que uno utiliza, inclusive hasta también el tipo de alimentación se ve reflejado en lo que es la temperatura corporal. Entonces, creo yo que es parte importante y fundamental que ustedes conozcan esta información. Sin embargo, como todos estos métodos naturales, también tiene su alto porcentaje de error y en este caso que pudiera generar un embarazo no deseado. Y bien, entonces si nos vamos a lo que es su último método, que es el método del moco cervical, este método todavía inclusive lo veo un poquito más eficiente a diferencia del de la temperatura basal. Les voy a explicar por qué. Como otro nombre recibe el método Billings, de ese nombre también lo podemos conocer, pero es lo mismo, el método del moco cervical y método Billings es absolutamente lo mismo. Por si encuentran ustedes información en la red, es lo mismo, ¿ok? ¿En qué va a consistir este método? Principalmente es en la observación de los cambios que ocurren en el moco cervical de las mujeres durante todo el ciclo menstrual. Entonces, fíjense, nuevamente dense cuenta, como en este tipo de métodos, siempre uno tiene que estar prácticamente al pendiente, por eso hablamos al inicio de toda la sintomatología que ocurre durante los 28 días que dura completamente todo este proceso de la menstruación. Aquí de lo que habla, y que por eso va de la mano esta imagen que ustedes ven acá, es que deben de saber que de forma natural las chicas siempre estamos generando lo que son fluidos o secreciones que salen por la vagina. Es absolutamente normal. Todos estos fluidos, así como también uno puede tener de repente algún fluido nasal o inclusive fluido también lagrimal, es normal que el organismo quiera en este caso limpiar prácticamente el cuerpo. Entonces, todos esos fluidos que se generan en la vagina sirven también para, en este caso, expulsar las bacterias que se puedan estar generando ahí, ¿ok? Entonces es absolutamente natural. Lo que ya no va a ser normal es que el flujo sea de una consistencia verdosa y que inclusive tenga mal olor, porque eso también ya les pudiera hablar a ustedes de una infección, entonces aguas con eso. Aquí lo importante que ustedes deben de saber es que durante todo el ciclo menstrual, ese flujo se debe de mantener de manera viscosa, por eso siempre hace esta escenificación lo que es la imagen, se debe mantener, perdón, de manera viscosa y siempre con un color blanco y de buen olor. Ese es el flujo natural que emite lo que es la vagina. En los días cercanos a la ovulación, las chicas se pueden constatar de que ese flujo, aparte de que ya es más fluido, ya no es tan viscoso, ahora también es transparente, es decir, ya no es blanco, es literalmente color agua, color transparente como el color de la saliva, y eso también dura aproximadamente los 3 días, que es el tiempo en el que está prácticamente el óvulo esperando a lo que es el espermatozoide. De esa manera es que también de manera muy visual se pudieran en este caso las chicas darse cuenta de que prácticamente están en sus días fértiles y nuevamente generar rangos de seguridad para evitar durante esos días generar lo que son relaciones sexuales sin protección. Y bueno, chicos, con esto nosotros finalizamos lo que son los métodos naturales, sin dejar de mencionar nuevamente las dos consideraciones principales que se deben tener en cuenta para este tipo de métodos. Primero, que representan un alto riesgo de un embarazo no planeado. Recuerden que ninguno de ellos prácticamente va a involucrar ni lo que son sustancias ni objetos para evitar directamente lo que es el contacto entre el espermatozoide y el óvulo. Entonces, por ende, si uno no lleva lo que es el control específico y la sintomatología específica de lo que considera
de lo que consiste, perdón, lo que es el ciclo menstrual, evidentemente se puede tener lo que es un embarazo no deseado y con una alta probabilidad de que pueda surgir. Y en segunda, y también ya lo habíamos mencionado y muy importante, que este tipo de métodos al tener contacto directo nuevamente entre los aparatos reproductores y prácticamente entre la piel y los fluidos, por mencionarlo de una manera, no evitan lo que es el contagio de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, les repito, es importante que ustedes conozcan este tipo de información, pero de todas maneras que son sabedores de que estos métodos no tienen una eficacia como tal para poder evitar este tipo de problemas, ¿ok? Espero que esta clase haya quedado lo suficientemente entendida. Recuerden que voy a generar su actividad en Edmodo y que si tuvieran alguna duda sin problema pudieran generarla en la plataforma. Estamos en contacto para darle continuidad a sus clases, chicos. Que estén muy bien. Cuídense mucho.